Nos da mucho gusto que nos acompañen en nuestro programa académico que se desarrollará el día de hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y el día de mañana también de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a iniciar con nuestro panel inaugural, un panel de lujo que nos da muchísimo gusto y orgullo tener presentes a tres grandes expertos de educación médica a nivel internacional. Y este panel se denomina Los retos y demandas de la pandemia COVID-19 a la educación médica. El día de hoy me acompañan y les voy a ir presentando uno por uno el doctor José Francisco García Gutiérrez, quien es asesor regional en desarrollo de recursos humanos para la salud dentro del Departamento de Sistemas y Servicios de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, en su sede de Washington, D.C., Estados Unidos. Muchas gracias, José Francisco, por acompañarnos el día de hoy. También presento con mucha alegría al doctor Ricardo León Borges. Él fue fundador y director del Programa Internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1988 a 2000, director de la Facultad de Medicina de 2000 a 2007 y decano de Ciencias de la Salud de la misma universidad del 2007 a 2011. Además, fue director de Relaciones Institucionales de 2011 a 2015 y presidente de ANFEM en el bienio 2015-2017. Actualmente él es presidente de FEPAFEM, lo fue de 2016 a la fecha y hasta el 2022. Es representante regional de la Federación Mundial de Educación Médica y miembro del Consejo Ejecutivo de la misma. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Finalmente presento al doctor Jorge Eugenio Valdés García. Él es médico cirujano oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, cuenta con un doctorado en investigación clínica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y chairman de la Fundación Panamericana de Oftalmología, actualmente decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y hasta el día de hoy vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. Muchas gracias, Jorge. Gracias, buenos días. Bueno, a continuación daremos la palabra de este panel, los retos y demandas de la pandemia COVID-19 a la educación médica, al doctor José Francisco García Gutiérrez. Adelante, doctor. Buenos días a todos. ¿Me oyen bien y ven la presentación? Le oímos bien y vemos bien. Perfecto. Se oye bien. Muy bien. Bueno, lo primero, es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Mientras preparaba esta charla, de repente me acordé de dos cosas. Una, de que estuve con ustedes en una de las últimas reuniones en Durango. Y estaba pensando realmente qué había pasado después de Durango. Lo segundo es que, curiosamente, en estas semanas se están dando al mismo tiempo varias conferencias de educación médica y pensaba que estamos todos envueltos en lo mismo. Creo que en esta misma semana es la reunión de la Asociación Peruana y creo que también Colombia tiene otra reunión, solo que tener a México es realmente muy importante en la mente. Entonces, agradecerles enormemente que sigan contando con nosotros y permitiéndonos compartir nuestras ideas y nuestras preocupaciones. Esto en el marco, y lo digo porque esta semana se está celebrando también la Asamblea Mundial de la Salud. Y en el seno de la Asamblea se celebra el Año de los Trabajadores y Cuidadores de Salud. Y antes de iniciar la cuestión de la educación médica, sí que quisiera rendir un homenaje muy sentido desde la OPS y la OMS a todos ustedes como profesionales de salud y por la labor que las escuelas de medicina están haciendo durante toda esta época de pandemia, con la multitud de retos que se están enfrentando. Muchos de ustedes se dedican al mismo tiempo a la clínica y sin los recursos humanos de salud
esta gran lacra que nos ha caído encima hubiera sido muchísimo más difícil. Y bueno, después de esa presentación, simplemente decirles que he decidido hacer algo un poco extraño, que es, pensaba decir, ¿cómo innovar? ¿Cómo decir exactamente o introducir qué es lo que ha pasado con la pandemia y los retos de la educación médica? Y como tengo el lujo de compartir la mesa con Jorge y con Ricardo, que conocen mucho mejor que yo, y sobre el terreno la situación específica de las facultades de medicina, y hemos coincidido también en otras reuniones, he decidido dos cosas. Primero, no tratar de reinventar la rueda e innovar por innovar o dar ideas un poco pensando en que todo ha cambiado cuando en realidad nada ha cambiado. Esto es como la historia del gato pardo. Es decir, la pandemia ha introducido muchas cosas. Parece que todo va a cambiar y al mismo tiempo uno tiene la sensación de que todo puede cambiar para que nadie cambie. Y por eso voy a repetir algunas de las cosas que dije en Durango y que creo que son significativas para enmarcar lo que dentro de su reunión y donde el resto de la mañana y los otros dos ponentes van a centrarse, que es exactamente qué es lo que pasa dentro de la educación médica en el periodo de pandemia y de pospandemia. Y me he puesto como dos preguntas para responder dentro de esta charla. Una es, ¿qué podrían hacer las facultades de medicina en este momento o en los momentos próximos de la pospandemia para afrontar los retos sobre el personal de salud y especialmente de los médicos que teníamos y que seguimos teniendo? ¿Qué se podría hacer? ¿Dónde estarían las grandes prioridades desde el punto de vista de la institución a la que represento, que es la OPS y la OMS? Y la segunda pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la OPS y desde la OMS en la línea de colaboración con las facultades de medicina y cómo podríamos avanzar también en el futuro? Y por eso les digo que van a ver algunas de las diapositivas que vieron en su momento, pero que siguen siendo y estando tan actuales como fueron en el 2019. En primer lugar, enseñarles esta diapositiva que yo sé que es muy, muy confusa, pero que para mí tiene un significado muy especial, porque dentro de esa representación, que es la manera en la que la OMS decidió representar lo que significan los recursos humanos de salud, una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es esa división que ven en la parte de arriba entre el sector de educación y los mercados laborales. Y ahí es donde creo que hay un punto de corte en el que seguimos y necesitamos seguir trabajando de una manera muy persistente, y es acercando ese sector de la educación al sector del trabajo y al sector de las necesidades de los profesionales que los sistemas de salud y las poblaciones necesitan. En segundo lugar, lo que les comentaba, es decir, la pandemia no ha cambiado nada. Es decir, ha reagudizado y ha puesto en evidencia de una manera más cruda y más brutal, hablando a nivel regional, porque suceden cosas como lo que les sucede a ustedes en México, que es un país que en teoría podría tener un número adecuado de médicos, las facultades producen un número suficiente, pero está luego la cuestión de generar los puestos de trabajo y de aportar unas condiciones de trabajo adecuadas. Y en ese aspecto, esto yo lo suelo contar como si fuera un máster de recursos humanos en menos de un minuto. Es decir, las 4 cosas que necesitamos seguir recordando continuamente. Que una cuestión es la disponibilidad de recursos humanos, y en este caso de médicos, y la tipología de esos médicos. Lo segundo es la distribución, dónde están, dónde los tenemos, o dónde los podemos mandar o dónde no los podemos mandar. La calidad de esos médicos. Y una última parte que cada vez se va a hacer mucho más evidente y que a ustedes como profesores y profesionales de la educación les quiero poner en mente de que probablemente sus estudiantes, esto que nos llega ahora y que alguna gente ya ha empezado a llamar los futuros médicos de la generación COVID-19,
se están enfrentando a un mundo de una gran incertidumbre, en el cual ellos están avanzando en ciertas áreas tan ciegos o tan tuertos como lo estamos haciendo todos en algunos momentos. En la región, con pandemia o sin pandemia, seguimos teniendo una serie de problemas que podrían resumirse en estos 4 puntos. Una enorme heterogeneidad y diversidad entre los países, pero también dentro de los países, y eso sucede en México, entre las facultades de medicina y entre las regiones. Una desregulación cada vez más evidente en muchos aspectos, y ya hablaremos un poquito de la cuestión de la acreditación al final de la charla. El asunto de las brechas de profesionales en la atención primaria y un ruido cada vez más persistente en la necesidad de crear nuevos perfiles también dentro de los médicos. En los aspectos de la realidad del día a día, la región sigue teniendo en general un déficit importante de profesionales, con una mala distribución y con un creciente punto alrededor de la migración. Y durante el año pasado y en el medio de la pandemia me sorprendió mucho el asistir a varios foros internacionales que se celebraron en México, en el que, por ejemplo, el British Council había organizado una serie de reuniones para informar fundamentalmente a los médicos mexicanos cuál sería el procedimiento para que pudieran ir, por ejemplo, a trabajar al Reino Unido. Con lo cual la migración va a seguir siendo un problema. En ese aspecto yo resumiría los 4 enormes retos, como les decía, dónde están los problemas y las prioridades que se tienen en general dentro de los sistemas de salud. Y el primero, evidentemente, es la clarificación de los modelos de atención, pero no solamente para ponerlos en el discurso y hablar de atención primaria, sino poner los medios, la inversión necesaria en infraestructura y en recursos humanos para que eso suceda. Podemos seguir generando superespecialistas magníficos, que van a seguir dando respuesta a una serie de necesidades, pero que van a seguir dejando abiertas esas brechas de las que estamos hablando. El siguiente punto sería algo que cada vez es más evidente y que ustedes están viendo en las facultades de medicina cada día, y es la feminización, no solamente de los estudiantes, sino posteriormente de la fuerza laboral. Yo siempre cuento esta anécdota que una amiga muy querida, enfermera, siempre me dice que los médicos hemos empezado a hablar de este tema porque ahora está pasando en medicina, pero que en realidad los trabajadores de la salud han sido siempre una mayoría mujeres, y que en muchos países, en la región nuestra, más de un 80% son mujeres. Y en algunos países incluso el 90% de la enfermería es mujer. Y por último, otro gran reto, que dentro del discurso casi mecánico, en el que todos hemos de alguna manera reconvertido la idea de lo que fue la salud pública y el trabajo de los salubristas en un discurso permanente de las 2 últimas décadas alrededor de los determinantes sociales de la salud. Y a mí me gustaría introducir un término que me parece cada vez más importante dentro de la educación médica y de plantearse nuevos caminos para responder a esas necesidades que ahora vamos a plantear. Y en ese aspecto, Donald Berwick, durante la pandemia, publicó un artículo en el JAMA que yo les recomiendo y que habla de los determinantes morales de la salud, de cómo cada vez más dentro de los argumentos de justificación y de las decisiones que deberíamos tomar, tanto en el nivel de educación como en el nivel de los servicios, es algo que cada vez deberíamos trabajar mucho más. En este aspecto, hacer una serie de consideraciones muy rápidas sobre dónde estamos y dónde vamos a estar cuando la pandemia nos vaya soltando un poquito la presión. Las Américas siguen siendo un laboratorio muy, muy interesante en la cuestión de los recursos humanos. Una cosa que es curiosa porque existen una enorme cantidad de iniciativas modélicas, de buenas prácticas que exportamos con dificultad porque en muchos casos no estamos
en ciertos foros donde la gente cuenta lo que hace y deberíamos hacerlo más. Pero esas iniciativas, en muchos casos, carecen de inversiones constantes para su continuidad y de incentivos. Nos enfrentamos a algo que que ha estado durante muchas décadas alrededor de nosotros, y es la volatilidad política dentro de los países. Alrededor de lo que decía, una gran cantidad de experiencias innovadoras, pero que no se evalúan, no se monitorizan, no se publican y tienen poco impacto. Alrededor de ello seguimos con el vuelo de una especie de modelo cubano, y lo llamo el modelo cubano porque ha tenido mucha importancia en las últimas décadas en algunos países, y en muchos casos es un modelo del que no se quiere hablar, pero que al final siempre aparece por algún sitio. Una de las cuestiones muy interesantes de los últimos meses de la pandemia es cómo bastantes países de la región han empezado a reclutar y a hacer acuerdos bilaterales con Cuba, en la parte, digamos, más confidencial, para llevar, por ejemplo, intensivistas. Esto está sucediendo con acuerdos bilaterales. Esto está sucediendo, por ejemplo, en varias islas del Caribe. La cuestión de la migración, como decía anteriormente, que se nos viene encima, y la cuestión de cómo priorizar ciertas especialidades. Por último, volver al tema que para mí es el más querido, el más importante, y que mientras yo y mi equipo sigamos en la OPS, seguiremos apoyando como nuestra prioridad más grande. Y era lo que les decía, cómo afrontar las brechas y qué pueden aportar las facultades de medicina, y nuestro discurso sigue siendo el mismo. Es decir, la mayor necesidad en este momento, y uno de los grandes aportes que pueden hacer las facultades de medicina, es seguir trabajando para ver cómo se podría. No, nadie tenemos una fórmula para ello, y todos sabemos las dificultades que hemos afrontado desde Alma-Ata durante más de 40 años. De cómo proveer médicos que pudieran trabajar dentro de equipos multiprofesionales en la atención primaria de salud, y fundamentalmente en zonas rurales, remotas y urbanas desatendidas, porque en muchos casos las condiciones de trabajo y las dificultades o la atracción que pueden tener los profesionales para ir a trabajar a la atención primaria es muy difícil dentro de zonas donde existen cuestiones como la violencia, o en algunos países la cuestión del servicio social obligatorio y la necesidad de ir a trabajar a lugares muy alejados y muy complicados. Por último, recordar de nuevo las desigualdades de género y el problema que la feminización va a generar en las próximas décadas. Tenemos los sistemas de salud, y en muchos casos los sistemas, por ejemplo, de residencias, basados en, digamos, el comportamiento de los varones. Y es algo que yo quiero recordar porque será muy importante el innovar realmente dentro de la educación también, para ver cómo podemos compaginar todo eso con cuestiones como, por ejemplo, la maternidad en la durante los periodos de residencia o especialización. En resumen, seguimos en la misma tesitura, y siento parecer como una especie de repetición de lo que venía del pasado, cuando todos estábamos esperando la nueva realidad de la pospandemia. Y vamos a seguir necesitando cada vez más, de una manera más clara, y ahí las facultades de medicina y sus organizaciones como la FEM o la CEPAFEM siguen teniendo una labor, desde mi punto de vista, muy importante en la cuestión del cabildeo, de seguir haciendo clara cuál es su postura sobre ciertos temas, y ponerles encima de la mesa que desde la OPS siempre tendrán nuestro acompañamiento en todos los temas. Hay que seguir produciendo especialistas de gran calidad, estudiantes que tengan una visión humanitaria y humanista,
pero recalcar la idea de que la gran necesidad del futuro sigue estando en cómo generar esos profesionales para la atención primaria. Del otro lado, tendremos que seguir presionando a los gobiernos y a los ministerios de salud para que produzcan un compromiso político claro, con un financiamiento sostenible, con la creación de infraestructuras y dándole a los recursos humanos que vayan unas condiciones de trabajo dignas. En ese aspecto, y son 2 minutitos más, recordarles lo que hablamos también la última vez. La OPS, dentro de su estrategia de recursos humanos para la salud universal, tiene una tercera vía que se dedica a la educación. Y dentro de la educación, nosotros siempre hemos defendido la idea esa de cómo llamar la atención para priorizar la atención primaria. Por eso, y esto es también un recuerdo de una foto histórica para nosotros, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, se presentó en México el informe de salud universal en el siglo XXI en los 40 años de Alma-Ata. Fue una comisión de alto nivel que estuvo coordinada por la doctora Bachelet antes de irse a Naciones Unidas a Recursos Humanos, y eso nos llevó a que desde la OPS generáramos una llamada a los países, pero también a las facultades de medicina, de lo que hemos llamado el Pacto 30-30 de la APS para la salud universal, que se resumiría en 3 30 y un pico que yo añado. La reforma de los sistemas de salud en los países basados en la atención primaria, eso que hablaba al principio de los cambios en el modelo de atención, reducir las barreras de acceso a la salud un 30% en los países, destinar al menos un 30% del gasto público en salud, teniendo en cuenta que el ideal que se propone es al menos un 6% del Producto Interno Bruto, pero gastar un 30% de eso dedicado a la atención primaria. Y el añadido que yo pongo es un 30% de los recursos humanos situados en la atención primaria de salud y en las especializaciones en los países en los que existe un examen único y hay un sistema de residencia arreglado, que al menos el 30% del residentado médico fuera a las especializaciones en medicina familiar y comunitaria. Esto tuvo incluso un efecto grande en el Lancet, que suele ser en general muy crítico de las instituciones supranacionales, pero que en este caso convino que las recomendaciones que estábamos haciendo desde la OPS eran factibles y que eran claras. Por eso mismo les invito, y con esto termino, a seguir trabajando de la manera que lo han hecho, rendirles el homenaje que se merecen por el profesionalismo con el que las facultades de medicina y los estudiantes y los profesores han estado durante toda la pandemia, y reiterar mi agradecimiento por la invitación a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor García. Excelente plática. ¿Hay alguna pregunta por allá? Y al final, si queda tiempo, la haremos. Damos de nueva cuenta la más cordial las bienvenidas a la 63 Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, quienes se unieron pasando las 9 de la mañana. En este año el tema es Educación Médica durante COVID-19, experiencias compartidas, y estamos en el panel inaugural, los retos y demandas de la pandemia COVID-19 a la educación médica. A continuación, le tocará la palabra a nuestro experto, el doctor Ricardo León Borges. Adelante, doctor León. Bien, pues muy buenos días a todos. Gracias, Ramón, por la introducción. Y me siento muy contento de estar compartiendo estas experiencias con amigos y compañeros de ANFEM de tantos años. Agradezco a Roberto Solís, a Jorge, a Ramón mismo, a Ivonne Fisher y a toda la mesa directiva y al comité académico por habernos incluido en esta oportunidad de platicarles de los retos y demandas de la pandemia COVID-19, la educación médica. Durante la reunión 63 Nacional Ordinaria. Bueno, me gusta siempre empezar mi plática presentándoles qué es la Federación Panamericana de
asociaciones de facultades de escuelas de medicina. Principalmente porque hay muchos directores nuevos y muchos profesores que se están incorporando y que es importante que tengan una idea general de lo que es la federación. Entonces, la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina es una organización que agrupa las asociaciones de facultades de medicina del continente americano. FEPAFEM es una entidad académica sin fines de lucro que se fundó el 29 de noviembre de 1962 en Viña del Mar, Chile, y fuimos reconocidos por la OMS y la OPS en 1965. Sus orígenes fue entre los directores de Colombia, directores de escuelas de medicina de Colombia y México, y desde entonces pues, han desarrollado una multitud de programas, alianzas estratégicas, y que han dado muy buenos resultados, y también fue miembro fundador y somos miembros regionales de la Federación Mundial de Educación Médica. En esta imagen ustedes pueden ver que más del 70% de las escuelas de medicina del continente americano pertenecen a la federación y representamos aproximadamente el 36.8% de las escuelas del mundo. Entonces es una oportunidad muy agradable de poder tener y conversar con médicos desde Canadá hasta la Argentina, ¿no? Entonces esto es una fortaleza que tenemos todos ustedes pertenecen a la federación por parte de México y tenemos la oportunidad de intercambiar pláticas y charlas y ideas y acuerdos y hacer vinculaciones con todas las escuelas que estamos aquí representadas por parte de la federación. Ahora, el tema, como ya lo sabemos, son los retos y demandas de la pandemia COVID-19 en la educación médica. Y para esto quiero informarles, vamos a decir así, que recientemente tuve una reunión con un amigo de viajes por muchos lugares del mundo, que es el doctor Fernando León García. Se apellida igual que yo, pero no somos parientes. Y después de discutir varias cosas, platicar y ver una presentación que él hizo, pues quiero compartir parte de lo que él dijo porque se me hace muy interesante. Entonces, resulta que cuando llega la pandemia de COVID, provocó lo que se conoce un término Black Swan Event, ¿sí? El evento del cisne negro. Esto no lo utilizamos mucho en medicina, pero se me hizo interesante presentárselos a ustedes. Y se refiere a los eventos que son raros, aparentemente espontáneos, y que tienen consecuencias severas y causan daño catastrófico a la economía. Entre estos eventos tenemos, por ejemplo, la Primera Guerra del Golfo, que es algo que más o menos algunos recordamos, los ataques de las Torres Gemelas en Nueva York, la crisis financiera del 2008, y en este momento estamos viviendo lo que es la pandemia COVID-19. Pero fíjense que todas estas etapas, todos estos eventos nos llevan a nosotros a tener un proceso de reconstruir, de rescatar lo que teníamos, de tratar de renovar todas las actividades que estamos haciendo. Es necesario entrar a un proceso de innovación rápida, hacer cambios radicales. De la noche a la mañana estamos que no tenemos alumnos, que hay que implementar los sistemas de comunicación por internet, etcétera, etcétera. Residencia, que ha sido impresionante lo que hemos tenido que hacer para poder adaptarnos a todos los cambios, los procesos de recuperarnos, adaptarnos, tomar acciones, y generalmente son acciones inmediatas ahora que tuvimos todo este problemática. Pero debemos considerar este evento no como una tormenta, sino como el cambio climático que se está llevando a nivel mundial. Entonces, considerando estos factores, podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en estos momentos entre todos? Bueno, puedo decirles que la mayoría de las escuelas y facultades de medicina se están ajustando a su planeación 2021-2023. ¿Por qué lo digo? Porque pues ahorita ya nos damos cuenta más o menos cómo estamos quedando, y aquella escuela de cualquiera de los que están ahorita presentes que no esté haciendo esta acción, está muy retrasada. Y ahora las universidades y sus escuelas de medicina tienen el reto de cómo están viviendo la misión, ¿sí? Y deben centrarse en la misión con o sin COVID-19. Todas ustedes que han pasado por el proceso de acreditación de COMAEN, ustedes saben perfectamente que la misión es uno de los factores más importantes que nos hacen énfasis dentro de COMAEN. Entonces, si nuestra misión no la estamos cumpliendo por las angas o por mangas, como se dice, pues entonces también estamos mal.
Entonces tenemos que tener certeza de que estamos viviendo la misión como debe ser. La otra situación, ya también la conocemos, hay predominio de actividades a distancia, no presenciales, hay alta inversión en herramientas tecnológicas, obviamente, pues, si no teníamos nada en las escuelas, pues tenemos que desviar nuestros recursos para comprar estas herramientas. Tenemos que hacer ajustes en la planeación de materias dentro de las aulas y tenemos una alta capacitación de los profesores. Sin esto, los profesores no podemos nosotros avanzar como debe ser durante todo este proceso. En países desarrollados, el impacto es diferente al de los países que estamos en vías de desarrollo, en el caso particular de México, ¿sí? Y más en estas etapas políticas que vivimos. El impacto en la matrícula, que de alguna forma no ha sido muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido un despido de aproximadamente 500,000 de empleados en el área de salud, ¿sí? Es importante que sigamos siempre enfocados en la calidad, ¿sí? Y eso pues nos lo dan los procesos de acreditación que tenemos que darle seguimiento todo el tiempo. La deserción dentro de las escuelas, hasta donde estoy enterado dentro de México, no ha sido realmente alarmante y se está revaluando el modelo de negocio, entre comillas, ¿sí? Tanto de las escuelas públicas como privadas, pero este modelo de negocio implica lo que es la misión, la calidad, la sustentabilidad financiera, ¿sí? Sobre todo para las, pues, tanto públicas como privadas, porque somos los responsables de ver cómo se aplican los presupuestos y tener un enfoque estratégico. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros actividades de planeación estratégica que nos permitan hacer lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Ahora, por otro lado, pues ya sabemos también que hemos estado trabajando con 3 modalidades simultáneamente: el aprendizaje combinado, la inmersión total en campus, en línea síncrono con inmersión digital y síncrono de inmersión total fuera del campus. Y se están haciendo alianzas entre universidades para darse apoyo. Si una escuela de medicina, su sistema no le permite dar una adecuada clase porque su profesor tuvo COVID, bueno, pues entonces otra escuela puede apoyarlos dándoles el apoyo con sus profesores específicos de un área donde tengan dificultades. Y esto no nada más sucede en México, esto también está sucediendo a todo lo largo de América Latina, incluso con Estados Unidos y Canadá, que está habiendo una colaboración como muchas veces o en muchos tiempos no se había dado para apoyarnos entre todos. Entonces, ¿qué etapas hemos pasado o estamos pasando? La primera pues, fue la de emergencia, la que todos vivimos en el primer semestre del 2020. La transición que va del 22 al 21-2. O sea, ya nomás nos queda el próximo semestre para estar en transición y la transformación se tiene que empezar a presentar ante todos nosotros a partir del 22-01. Entonces, este semestre 22 es el que va a dar el inicio de todas las etapas que requerimos para poder tener un buen desempeño. Ahora, las tendencias entre las facultades y escuelas de medicina, ¿sí? Es muy importante. Y aquí vemos que tenemos que seguir manteniendo la calidad de los programas académicos. Tenemos que mantener la salud y la gestión de los riesgos para nuestros estudiantes y nuestros profesores. Tenemos que seguir en el proceso de retención. Tenemos que asegurarnos que haya éxito y las experiencias que nuestros estudiantes requieren para poder desarrollar y cumplir el currículum que les hemos establecido. Tenemos que ver en general la estabilidad financiera de nuestras instituciones. Tenemos que incrementar un mejor despliegue tecnológico y tenemos que tener mucha asertividad en el proceso del estado de ánimo de la población estudiantil y del profesorado. Muchos países en Latinoamérica han tenido apoyos psicológicos, tanto a estudiantes como profesores, y también sé que algunas instituciones mexicanas lo han hecho porque toda esta situación de cambio de los familiares, de los amigos que han estado enfermos o que los hemos perdido por desgracia, pues todo esto ha afectado en forma importante el estado de ánimo. Por otro lado, tenemos las acciones de internacionalización, que son mantener las alianzas que ya tenemos, darle mayor prioridad a las establecidas y reforzarlas para estos momentos que las necesitamos tanto, y hay otros que están en búsqueda de estas alianzas para poder tener mayor fortaleza dentro de sus instituciones.
Tenemos la movilidad virtual, la e-mobility, cursos en línea, y tenemos que fortalecer la internalización en casa. ¿Sí? Ustedes recordarán algunos programas que teníamos que podíamos enviar a nuestros estudiantes al extranjero a tener experiencias en otras instituciones. Pero cuando regresaban, pues eran unos cuantos estudiantes que tuvieron experiencia. Entonces, el concepto de internacionalización en casa consiste en que esas experiencias que algunos de nuestros alumnos adquirieron, tenemos que hacerlas que sean de conocimiento de todos los estudiantes para que de esa manera, aunque no tuvieron la oportunidad de salir, puedan sacar el provecho de esa oportunidad que tuvieron algunos estudiantes. Ahora, ¿qué actividades hemos desarrollado dentro de FEPAFEM desde que empezó todo esto de la pandemia? Y rápidamente, tuvimos las mejores prácticas de educación médica, esto lo hicimos en abril, ¿sí? Y están aquí mostrados en esta imagen los países que participaron en estas actividades. Todo esto gracias a Jorge, que nos ayudó, porque cuando empezó, pues estábamos también sin una plataforma adecuada para poder desarrollar estas reuniones, y Jorge Valdés, por parte del Tecnológico de Monterrey, pues nos apoyó para que se desarrollaran y se desempeñaran estas actividades. Continuamos el proceso con la versión en inglés, ¿sí? Donde tuvimos a Canadá, Estados Unidos, y participaron también las escuelas osteopáticas de la Unión Americana, ¿sí? Y a mí me tocó presentar la experiencia latinoamericana, de acuerdo a lo que habíamos visto en la reunión anterior, pero también tuvimos la oportunidad de que participara el presidente del SFMG, que es el doctor William Pinsky, y también tuvimos con nosotros en la reunión al doctor David Gordon de la Federación Mundial de Educación Médica, y esto lo llevamos a cabo en mayo. Para julio, pues tuvimos la segunda parte de las mejores prácticas de educación médica, y aquí pues tuvimos toda la otra vez qué hicimos desde la primera reunión a esta segunda oportunidad, y aquí tuvimos como relator a José Francisco García, el cual pues nos da un resumen y él entiende mejor todo lo que está pasando en el continente. Después tuvimos las actividades de reingreso a las actividades presenciales, ¿sí? Y aquí esto ya lo hicimos en el mes de julio, pensando que íbamos a poder entrar, y también fueron los mismos países los que estuvimos involucrados. Y de aquí surge, en base a la planeación estratégica, tuvimos dos programas, uno que es el programa de desarrollo profesional continuo, ¿sí? Que son programas, un programa que nos permite tener reuniones mensuales, ¿sí? Que las hacemos los últimos jueves de cada mes, ¿sí? Desde febrero, y que se va a llevar hasta el mes de julio. Después vamos a hacer la segunda parte. Y otras actividades que estamos desarrollando fuertemente es la atención primaria en salud, que son los dos temas estratégicos que está desarrollando ahorita la Federación. También dentro de este programa de fortalecimiento de la atención primaria en salud, tuvimos la perspectiva canadiense de la atención primaria y las actividades profesionales confiables, ¿sí? Que la dio la presidenta de la Asociación Canadiense de Descripción Médica. Entonces nos hemos visto envueltos en muchas actividades, lo cual ha sido de mucha utilidad y de permitirnos a todos entender qué está pasando a nivel de todo. Y ahora les voy a platicar algo de la la educación médica, la nueva normalidad. Y es importante que esto lo sacamos de un trabajo que hicimos Luis Felipe Abreu, que la mayoría de ustedes lo conocen, José Francisco García, y estuvimos platicando de qué es lo que estaba pasando en América Latina y cómo estamos viendo. Y probablemente ahorita lo va a compartir Luis Felipe, ¿sí? Pero si no, lo pueden sacar en la parte de la Fundación Médica, de la Fundación de Educación Médica de España, ¿sí? Que nos hicieron el favor de presentar este documento. Y aquí podemos decir que la nueva normalidad debería servirnos para revisar las lecciones aprendidas de la pandemia e iniciar una revisión profunda de la formación de médicos y profesionales de la salud. La educación médica no puede limitarse a producir recursos humanos de manera crítica y mecánica. La pandemia nos ha mostrado que afecta más a los pobres y que los sistemas de salud deben transformarse para actuar en los ambientes donde las personas interactúan cotidianamente con su entorno y entre sí.
Es necesario impulsar la innovación e investigación educativa, la admisión de facultades y escuelas de medicina, el análisis crítico de los sistemas de salud y el impulso a la atención primaria de la salud. Ahora, nosotros hicimos en esto una serie de preguntas que creo que nos pueden despertar el chip a todos los directores que están presentes en la reunión y a sus profesores, para que empecemos a hacer ese cambio de lo que tenemos actualmente y hacia dónde queremos ir. Y una de las preguntas sería, ¿cómo transitar de los currículums prescriptivos diseñados para formar buenos repetidores hacia currículos abiertos y dinámicos para formar aprendices adaptativos que sean agentes de cambio? Otras preguntas, ¿cómo instrumentar la educación orientada por competencias abiertas y dinámicas para formar médicos dotados de pensamiento crítico y capacidad de aprender a lo largo y ancho de la vida? ¿Cómo formar médicos en el pensamiento complejo para que tengan la capacidad de entender e incidir en las complejas realidades latinoamericanas? ¿Cómo las facultades y escuelas de medicina pueden mejorar su responsabilidad social para mejorar la respuesta social frente a la enfermedad? ¿Cómo las instituciones de educación superior pueden impulsar el desarrollo de una nueva atención primaria en salud capaz de contender con problemas complejos en el seno de la comunidad, considerando desde lo molecular hasta lo social y ambiental, utilizando las nuevas tecnologías y la telesalud? ¿Cómo constituir equipos de trabajo con un alto nivel de profesionalismo, apoyo mutuo y compromiso social? ¿Cómo impulsar una educación médica más equitativa que favorezca el ingreso y la formación de alto nivel de jóvenes provenientes de los estratos menos favorecidos? En conclusión, aunque parece que estamos saliendo de la crisis originada por el COVID-19, es crucial que la comunidad académica de educación aprenda colectivamente de la experiencia a través de la reflexión, la evaluación y la investigación. Los profundos efectos de la pandemia COVID-19 deberían cambiar para siempre la educación médica del futuro. Y tanto los estudiantes como los educadores pueden y deben contribuir a analizar el impacto de los cambios que están ocurriendo a diferentes niveles. La migración de emergencia a la virtualidad es insostenible como único punto de apoyo para la enseñanza de la medicina. Se hace necesario impulsar una reforma profunda de la educación médica dirigida a formar individuos capaces de utilizar la evidencia científica, pero también de adecuarla a su contexto sociocultural. Ser capaces de aprender a lo largo de la vida e impulsar cambios continuados en los servicios de salud. Para ello, es necesario potenciar internamente la creatividad, la flexibilidad y la asertividad, así como relanzar la misión social y la educación interpersonal dentro de nuestras instituciones. Una de las lecciones más importantes derivada de la pandemia COVID-19 en Latinoamérica es la necesidad de fortalecer la atención primaria de salud. Y esto lo mencioné yo y ya lo mencionó también José Francisco, pero nos toca a las universidades y a las facultades y escuelas que forman los profesionales de la salud investigar y desarrollar los nuevos enfoques para que la atención primaria deje de ser la atención de los problemas simples bajo la demanda, de baja demanda, para confrontarse con la complejidad de la multicausalidad, la prevención y el manejo ambulatorio de lo complejo y de la comorbilidad. Debemos darnos tiempo para reflexionar profundamente y después de esa reflexión tenemos que actuar. No dejemos que las cosas pasen de frente o de lado en nuestra obligación y en nuestra responsabilidad como directores de escuelas de medicina y hacer que esto sea mejor para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo León. Gracias por recordarnos este tema tan importante que trata sobre la misión social de las facultades y escuelas de medicina. A continuación, nos va a acompañar el doctor Jorge Valdés. Les recuerdo que estamos en la 63 Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, Educación Médica durante COVID, Experiencias Compartidas, en el panel inaugural, los retos y demandas de la pandemia COVID-19 a la educación médica. A continuación, el doctor Jorge Eugenio Valdés García nos hará la presentación sobre el tema. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ramón. Un placer estar aquí. Saludo a nuestro presidente, doctor Roberto Solís. Buenos días, Roberto.
y a todos los colegas que están invitados en el panel y evidentemente a todos los asistentes. Me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, a mí se me encargó el tema de a ver qué tema. Evidentemente entre los retos y demandas de la pandemia, hablar de la parte en México, cómo enfrentamos o qué hemos aprendido en este sentido. Presento el escenario en el que estamos hoy viendo o viviendo, que ya es un escenario que ha pasado los picos, la crisis, y esperemos no tener una tercera ola, pero bueno, esto es una carrera contra el tiempo entre vacunación y llegar a tener la inmunidad de rebaño. Al inicio, déjenme hacer esto, nos preparamos y les comparto este artículo que me pareció interesante, muy al inicio de la pandemia, cuáles eran los retos para la educación médica en los tiempos del COVID. Yo definía, extraigo de ahí que tuvimos que definir el riesgo de exposición aceptable de acuerdo al nivel de entrenamiento para nuestros alumnos, garantizarles la disponibilidad de insumos, definir las actividades clínicas que podrían hacer o no hacer, establecer medidas de salud mental y adaptar el reclutamiento de las personas de salud e información a las medidas sanitarias. Pero con esto en mente, preparamos un documento que está publicado, los invito a los que no lo hayan visto, en la revista de Investigación Médica de la UNAM, Me preparo para ayudar. Respuesta de las escuelas de medicina y ciencias de salud ante el COVID-19. Y en este preparamos o pusimos 4 ejes sobre los que estaríamos trabajando. El de protección y seguridad de comunidad educativa, la continuidad académica y la comunicación y acompañamiento emocional de esta misma comunidad y la respuesta y responsabilidad social. Y en base a eso voy a hacer la presentación, que también va a estar basada en las experiencias que hemos logrado publicar en este periodo de la pandemia. Déjenme entrar con el tema de protección y seguridad de la comunidad educativa. Como ANFEM estuvimos trabajando mucho con las autoridades del sector salud, de la parte educativa, salieron comunicados precisamente indicando qué medidas se debiesen tomar, qué previsiones debíamos atender para garantizar la seguridad en la medida de lo posible de nuestros alumnos. En ese sentido, les pongo este ejemplo, se hicieron muchísimas cosas, seguramente habrá más, pero particularmente que logramos hacer en un equipo, en un grupo colaborativo, si ven son varias instituciones las que estamos colaborando aquí, el equipo del Tecnológico Monterrey en Ciudad de México, pero de manera masiva se capacitó para la adquisición de conocimientos teóricos sobre COVID-19 en México. Y ahorita vamos a ver un poco más de lo que se hizo. Te lo resalto porque fue una capacitación directa de muy alto nivel, en el cual los invito a revisar el artículo. También está publicado en la revista de investigación en educación médica de la UNAM. El autor es el doctor Guillermo Domínguez Cherit, nuestro decano regional en Ciudad de México. Un tema que creo que nos ocupa mucho a los que estamos aquí hoy reunidos esta mañana y es el tema de la continuidad académica con educación a distancia. Y ahí creo que vale la pena. Se vio interrumpido este sistema educativo al que estamos habituados. Hubo que generar colaboración, innovación, ¿sí? De manera que pudiésemos tener un elemento de continuidad en todos los procesos de enseñanza y realmente seguir con la misión, y lo señalaba ahorita el doctor Ricardo León Borges, es decir, que la misión se cumpliera, y casi todas tenemos como misión formar estos agentes de cambio que son nuestros egresados. Recién, y acaba de aparecer, aunque fue aceptado hace tiempo, en la otra de las pocas revistas de educación médica indizadas que están escritas en español, y es esta propuesta que nosotros elaboramos para nosotros mismos atenderla, que es
propuesta para la continuidad académica y formación médica a distancia en la pandemia. Y está basada en lo que buscamos fue desarrollar una secuencia de procesos a los cuales seguir. En la primera etapa, la de preparación, la segunda, la de diseño, la tercera, la implementación y la cuarta, la de evaluación. De manera que pudiésemos mantener nuestra actividad formadora en este sentido. Déjenme entrar un poquito en detalle. En la primera etapa, bueno, fue designar un comité de crisis, tener el contacto de todo el mundo, no solo el correo, sino incluso los contactos del celular y maneras de localizarlo, el capacitar a los profesores en el uso de las plataformas electrónicas, un tema no fácil, un tema en el que hubo que hacer un gran esfuerzo, un gasto de energía de las instituciones, de nuestra institución en particular, y obviamente también el diagnóstico de todo el equipo, del equipamiento que teníamos, ver qué íbamos a ser capaces de hacer con lo que ya teníamos, con la capacidad instalada. Es decir, es una evaluación de capacidad instalada, fundamental en este sentido. Y creo que hay que seguirlo haciendo, es decir, mantener este diagnóstico. En la siguiente etapa, bueno, nos planteamos los objetivos prioritarios, y ahí una premisa es que no se tenía que cubrir todo como estaba planeado. Sí, tenía que haber, o tuvimos que desarrollar esta capacidad de adaptabilidad, de ciertas renuncias, eso también es cierto, ¿sí? Y luego usar recursos abiertos, ¿sí? Parecía a veces, sería una obsesión absurda querer solo usar los recursos personales, me refiero a los recursos institucionales, cuando hay una gran oferta de recursos abiertos que están en línea, que fueran descargables, tipo los MOOCs, bases de datos gratuitas, y generar comunidades. Y ahorita vamos a ver comunidades de aprendizaje que curaba contenidos y que nos permitía accesar esto. Yo creo que es uno de los grandes descubrimientos y sería de necios no aprovecharlo. Todos estos grandes recursos que hay ahí, cómo hemos contribuido y cómo nos hemos convertido en una gran comunidad de aprendizaje por todo lo que hemos generado en las diferentes instituciones. Y bueno, y tener unas expectativas muy claras, ¿sí? De lo que estábamos esperando, lo que podíamos lograr, y estábamos en un momento de crisis. Siguiendo en la siguiente etapa, ¿qué buscamos? Bueno, conservar horarios, tratar de no alterar rutinas en la medida de lo posible, reservar cierto tiempo para lo que sí es sincrónico, donde vale, como estamos ahorita, la pena estar unos frente a otros. Mucho trabajo colaborativo, tareas en equipo, tampoco abusar de esto. Hay una tendencia a abusar con los tiempos, y tener también muchas actividades de corte interactivo para que no se haga plano, ¿no? Y una de las mayores quejas que tienen los alumnos es que movimos el salón al Zoom sin haber hecho ninguna adaptación para hacerlo más interactivo y por ende más atractivo para los alumnos. Les muestro algunos de los elementos que usamos. Este capítulo en este libro, Advancing Online Course Design and Pedagogy for the 21st Century Learning Environment, donde habla precisamente de cómo adaptar y utilización de estos nuevas herramientas. Y este capítulo, donde participa una de los colaboradores de nuestro equipo, la doctora Mildred López, que algunos conocerán, el modelo de educación digital y cómo se transformó los programas médicos debido a la pandemia. Y es que les pongo una muestra de muchísimas cosas que tuvimos que estar haciendo, implementando, aprovechando en este sentido. Y les decía los MOOCs también, les presento uno de los ejemplos también lanzado durante este tiempo, un esfuerzo conjunto entre la UNAM, el Tecnológico Monterrey y la Universidad de Yucatán. También empezar a movernos a estos escenarios fue fundamental. Y yo me quisiera detener un poco porque fue esta generación de esta comunidad. Se fue dando en nuestra escuela, de ahí que lanzamos y la describimos, que es esto de la cátedra abierta virtual, le llamamos de hecho así, la cátedra abierta virtual TechSalud COVID, y que seguía ciertas formas. Buscábamos nosotros
estas facetas del desarrollo profesional continuo, como las de la atención clínica, academia en ciclos clínicos, los elementos estos de la comunidad, ser promotor de salud y bienestar, y obviamente generar conocimiento como investigador. Pero les pongo aquí al lado lo que empezó a pasar en la ANFEM. Ahorita el doctor Ricardo León mostraba lo que se hizo en FEPAFEM y cómo interactuamos, pero en la ANFEM hubo 3 grandes eventos. Estos webinarios académicos hechos por el grupo, ¿cómo se llama?, de educación continua, dirigido por el doctor González Madrazo. Estos webinarios y paneles organizados por, ¿cómo se llama?, por el doctor Ramón Esperón, Luis Felipe Abreu, yo no quiero omitir a nadie, también muy interesantes, muy apropiados. Y también generamos esta aula ANFEM, que es un repositorio precisamente de recursos electrónicos para sobrellevar la crisis. Esto en sí mismo se convierte en un gran espacio, una gran comunidad de aprendizaje, y es justo lo que veíamos o describíamos en este modelo de la cátedra abierta virtual. Esto habrá que ordenarlo dentro de la ANFEM precisamente para darle este carácter y lograr estas sinergias. Pero este modelo de la cátedra abierta, donde todo el mundo va aportando recursos, creo que es algo que podemos seguir aprovechando en este sentido. Y bueno, el tema, en la última etapa, la evaluación, bueno, estos elementos colaborativos de cambiar el paradigma, buscar que se conviva, obviamente confianza, manejarnos con un código de ética y las estrategias para esto. De ahí nace, ¿qué es el rol del estudiante? ¿Cuál fue el rol? Se redefinió este rol. Y la verdad es que es un momento trascendental en la educación clínica, porque había esta incertidumbre normal que tenía todo estudiante de medicina, pero ahora en una contingencia sanitaria donde había un mayor temor. Y esto valía la pena describir cuál iba a ser este rol. Y la verdad es que nos dimos a la tarea, y este es el artículo publicado, y está este otro también disponible para el que lo quiera leer en el Observatorio de Innovación Educativa de Monterrey, cuál es el rol del estudiante en la pandemia, es decir, cómo se modificaba desde su relación con la escuela de medicina, el equipo de trabajo, la comunidad y el sistema de salud. La verdad es que esto se convirtió en una gran oportunidad de aprender nuevas competencias para los alumnos individuales, investigación sobre COVID, pensamiento crítico, autocuidado, resiliencia, pero también de corte interpersonal, comunicación y colaboración, profesionalismo, solidaridad, y desde la perspectiva también de competencias organizacionales, prevención en una pandemia, educación para la salud, atención al paciente a distancia, y sistémicas, temas de liderazgo e innovación. La verdad es que fue un gran momento, está siendo un gran momento para desarrollar estas nuevas competencias. Sería una tragedia mayor a la epidemiológica el que nosotros como educadores no viéramos esta gran oportunidad de poder empujar muchas de estas desarrollos de nuevas competencias de los médicos y en general de los profesionales de salud en formación. Dejando de lado aparte la gran oportunidad de la parte tecnológica, que voy a entrar ahorita un poquito en ello. Y yo les quiero compartir algunas publicaciones hechas por nuestros alumnos. En particular es una carta al editor de educación médica, hecha por una alumna, asesorada por uno de nuestros profesores, y que el título es muy sugestivo: la pandemia de la COVID-19, el cataclismo del 2020 para la educación médica tradicional. A mí me encanta porque sí cimbró, movió y nos tumbó algunas cosas esta pandemia. Dice, esto es lo que dice la alumna: los estudiantes formándose en este periodo no tendremos competencias inferiores a los otros profesionales que se graduaron antes de la COVID-19. Más aún, tendremos mayor sensibilidad hacia la inclusión de la tecnología para la atención de pacientes vulnerables. Es importante no menospreciar las posibilidades de las clases que las clases en línea suponen.
La realidad post-coronación, ¿no?, permitirá que los estudiantes tomen la decisión de cómo, cuándo y dónde aprender. Ya no solo será solo cuestión de formato cara a cara o en línea. Esto vale la pena que lo reflexionemos, porque esta es la visión desde los alumnos, esta gran posibilidad de modificar. Nos mueve fuera de nuestra zona de confort, sobre todo a los que venimos muy habituados, muy inerciales a los modelos tradicionales. El tema de la comunicación y acompañamiento emocional de la comunidad académica se volvió fundamental. Muchas preocupaciones, no voy a detenerme mucho. También a los profesores se vieron afectados en este sentido, pero hubo buenas prácticas de acompañamiento. Unas de ellas, ofrecer sesiones de preguntas y respuestas con cierta frecuencia, hacer check-in, como dicen, estar monitoreando y contactando a nuestra comunidad. Hablando de esto también, es decir, esta publicación, un diálogo significativo con estudiantes en torno a la pandemia, lo que describen, hecho también por una de nuestra directora de carrera de medicina, la doctora Imeraña, para crear un diálogo se buscó generar estos entornos, aprovechar estos entornos electrónicos. Entonces, buscando crear un diálogo significativo con los estudiantes en diferentes etapas del programa, se establecieron estrategias sincrónicas y asincrónicas para la interacción sincrónica. Se programaron 15 videoconferencias con el director del programa, y para la interacción asincrónica se usó esta aplicación Remind o Remind, si la quieren decir en español, que está disponible, se las pongo ahí en el app, que permite dar seguimiento y estar en contacto. Es una de estas herramientas sociales, más allá del Facebook o algunas que algunos usemos en ese sentido. ¿Qué lecciones aprendieron? Uno, tener diálogos significativos con los alumnos, los que están más en contacto, en este caso su directora de programa. Generar estos espacios seguros para discutir ideas, compartir sus preocupaciones. Se sentían escuchados y cercanos. Un apoyo holístico, estaban involucrados más miembros. Los alumnos estaban ansiosos de ser escuchados. Y el resultado de éxito ha sido la participación de estudiantes en las adaptaciones actuales del programa. También me parece oportuno compartirles este otro, por ejemplo, las reflexiones que hacían los alumnos con respecto a estudiar medicina en estos tiempos de pandemia. Me recuerda un poco el título de la novela esta de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos del cólera. Bueno, estudiar medicina en tiempos de la pandemia. Y algunos de los mensajes es que esto ha sido un desafío para toda la comunidad educativa, los estudiantes, los educadores, los administradores, pero también sus familias. La adaptación pandémica del entorno de aprendizaje debe alcanzar la dinámica social de la educación. Creo que esto lo hemos desatendido, esta perspectiva de las dinámicas sociales de la educación, y no solo concentrarnos exclusivamente en la entrega de contenido. Se generaron estas comunidades de aprendizaje, apoyo a los estudiantes. Nosotros la tenemos en tecnológico, son estas lo que llamamos sociedades académicas. Se generaron todos estos elementos para apoyar a los alumnos, aún a pesar de que estábamos a la distancia, ¿no? Y se generaron iniciativas como esta que a mí me pareció muy atractiva, el Corona Búnker, que era un espacio donde precisamente buscando esta salud mental se buscaba, y sabíamos que el virus estaba presente, pero dicen los alumnos, pero la atención se centró en todo lo demás que parecía pausado, como el disfrute y la construcción de comunidades con aspectos fácilmente descuidados. Entonces, hablando de buenas prácticas en crisis, pues bueno, hablar de la continuidad de las comunidades de aprendizaje, ajustar las expectativas, tener tiempo protegido y sobre todo priorizar el bienestar. Ya para ir terminando esto de la respuesta y la responsabilidad social, yo quisiera recalcar, bueno, que formamos para ayudar. Esta es la razón de ser de todas las escuelas de medicina. Es el compromiso de nuestras instituciones de educación formar médicos capacitados para combatir todas las emergencias. Y aquí la verdad es que hubo una gran respuesta por nuestros profesionales en formación. Les comparto este artículo que escribimos con algunos, Luis Felipe, que está aquí, Ramón, Silvia también está aquí, y un servidor sobre el reto COVID respecto a la responsabilidad social de las escuelas de medicina
las nuevas perspectivas profesionales y humanas que ya lo empezaban a tocar en la plática anterior, y por ahí Luis Felipe nos ponía en el chat algunos elementos. Pero resalto esta tabla que produjimos, y es que hay estos principios que tienen estos retos, estos principios de educación. Uno, la concentración de la instrucción en los niveles superiores del sistema de salud. La emergencia nos dio cuenta que esto ocurre en todos lados. El hospital deja de ser el ambiente propicio para el tratamiento de pacientes de enseñanza. Los que me han escuchado en algunos previo saben que también hay un gran promotor de que tenemos que cambiar por completo desde nuestro internado, de nuestra visión hospitalaria de la educación médica. La segmentación y desagregación de componentes. El virus nos mostró que afecta a muchos órganos y esta visión individual por silos no nos ayudó. La homogeneidad de los pacientes. Vemos y seguimos viendo que no hay patrones únicos de la enfermedad. Nos lo recordó el virus. Seguimos obsesionados en homogeneizar pacientes. Y la generación centralizada del conocimiento. Hoy vimos que se generan el conocimiento en diferentes niveles del sistema de salud, en diferentes geografías, que tenemos que tener elementos de integración para atender esto. Y esto nos obliga también a que las escuelas tienen una nueva función social a partir de la pandemia. La responsabilidad social se reorienta y reconceptualiza ante esta pandemia. Se propone un modelo que refleja las funciones de la prevención de las necesidades de la comunidad, la atención interprofesional centrada en el paciente, la formación de personas en el área de salud y la colaboración entre instituciones. Creo que esto es fundamental que lo reflexionemos, que lo tengamos muy claro, lo mencionaba también Ricardo en su momento, y en los documentos que nos compartieron. Esto nos obliga también a repensarnos estas competencias que ya empiezan a estar antiguas, el perfil de competencias, no que sean malas, ni que estén equivocadas, ni mucho menos, sino hay que seguirlas evolucionando y creciendo. Y propusimos una nueva que no la habíamos contemplado, que es el dominio de la autoprotección y el autocuidado de la persona. En conclusión, con esto termino, a medida que avanza una nueva era hacia la atención centrada en el paciente, se evidencia la necesidad de que las escuelas de medicina articulen y expliquen las percepciones del público, es decir, que respondamos al público, al compromiso social. Las escuelas de medicina deben dejar de autoconceptualizarse bajo esquemas lineales, aislados, para hacer estructuras flexibles, integradas, activas, que transformen y que tengan un impacto directo en la salud de todos. Y, importante para los que están aquí hoy esta mañana, los líderes de las instituciones deben involucrar a la comunidad académica y a otros grupos de interés de la sociedad en la planeación y ejecución acelerada de políticas, programas e intervenciones que inicien un nuevo sistema de salud y la educación médica. No debemos ser pasivos y responder solo a lo que nos dice el Estado, por ejemplo. Y los líderes lo debemos hacerlo y hacerlo ya. Y simplemente lo tenemos que hacer porque es lo correcto. Muchísimas gracias por su atención. Un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Jorge Valdés García, vicepresidente de la ANFEM, por este importante mensaje. Quisiera, en aras del tiempo que nos queda, pediría a los tres panelistas que en un minuto nos den el mejor consejo que le podrían dar a los directores y directoras de las facultades, escuelas de medicina de la ANFEM para el próximo semestre que está por iniciar en agosto. ¿Cuál sería como así el consejo clave que cada uno de ustedes tiene para las directoras y directores? Empezamos con el doctor José Francisco. Sin duda que sigan con el ánimo y la fuerza con la que están desarrollando sus actividades, pero con un llamado muy especial a contar con los estudiantes. No hacer las cosas para ellos, sino con ellos. Ellos son los que van a tener en este momento parte de las llaves con las que abrir las puertas del futuro. Muchas gracias. Gran mensaje, doctor García. Las recomendaciones internacionales apuntan a la inclusión de los estudiantes en la toma de decisiones en las escuelas y facultades de medicina. Muchas gracias por recordarnos eso. Doctor León, adelante. Bien, pues creo que lo principal es que los directores no se aíslen con su grupo de trabajo. Creo que es muy importante que en toda esta planeación involucren a sus profesores, que los jefes de departamento, que los estudiantes
incluso hasta la gente de intendencia, todo el mundo tiene que participar hacia dónde quieren llevar la facultad o la escuela de medicina. Hay mucha tendencia que a veces el director simplemente desea, yo lo hago aquí con mi compadre, que somos compañeros de la carrera, y empiezan a ponen materias y sacan un currículum. Eso no lo deben hacer. Tienen que trabajar juntos, ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Muchas referencias aquí las acabamos de presentar, ¿sí? Y no lo hagan a la limón, como decimos en México, ¿no? Dedíquense a hacer las cosas como debe hacerse. Sigan los lineamientos de la COMAEM, vean los lineamientos de la Federación Mundial y apóyense de los compañeros, de los que tienen experiencia. No están solos en esto. Entonces, adelante y creo que nos puede ir muy bien en el futuro para la educación médica del país. Muchas gracias, doctor León. Excelente consejo también. Habilitar los equipos de trabajo extendidos para sumar y hacer sinergia en la transformación de las facultades superiores de medicina. Doctor Valdés, escuchamos su consejo. Voy a ser muy breve. Yo diría que asumamos todos el liderazgo que nos corresponde. Es decir, ser agentes activos. Y este liderazgo moderno, no aquel tradicional piramidal, sino de ser uno más en activo. Como parte de esta comunidad, y yo voy a tomar aquí lo que dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, Ricardo, es decir, hacerlo en conjunto con la comunidad académica, hacerlo en conjunto con la comunidad estudiantil, porque todos conformamos esta comunidad de aprendizaje. Creo que son tiempos en que es la comunidad educativa la que debe moverse. Y acuérdense que estamos formando líderes y tienen que asumirse también como líderes, nosotros y todos ellos, porque necesitamos cambiar estas realidades y somos quién para hacerlo. Muchas gracias, doctor Valdés. Pues también creo que es una maravillosa reflexión, tomar el liderazgo para la transformación en comunidad y el cumplimiento de la misión social a la que estamos comprometidos todas y todos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este panel inaugural denominado Los retos y demandas de la pandemia COVID-19 hacia la educación médica, en el cual nos acompañaron nuestros tres expertos, el doctor José Francisco García Gutiérrez, el doctor Ricardo León Borges y el doctor Jorge Eugenio Valdés García.